lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en YouTube, Spotify, Ivo, y si aún no nos sigue en las redes sociales, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y dale like y no te olvides de activar la campanita. ¿Qué tal, Flippy? Hoy ¿Qué tal? para ¿Cómo mí, estás? vale, para mí es un honor poderte entrevistar a uno de Nada, los... lo mismo digo, Fran, así que gracias por haberme invitado y por el trabajo que estás también haciendo a través de tu blog, tu videoblog, tu podcast y todo, ¿sabes? Así que gracias. Bueno, gracias y para mí es un placer entrevistarte porque para mí eres uno de los productores y guionistas más importantes de España. Muchas gracias, muchas gracias, muchas Que gracias. lo primero que quería saber es cómo nace tu pasión por el cine. A ver, la pasión por el cine nace, yo creo que la pasión por contar historias nace desde pequeño porque mi madre era muy aficionada a la lectura, nos contaba cuentos, aunque suene muy tópico, pero era así. Y bueno, entonces nos inculcó a mi hermano y a mí pues esa pasión por la lectura, por despertar la imaginación y luego siguió porque nos gustaba mucho el cine. Yo vivía en un barrio, en Villaverde Alto, que es un barrio de Madrid, allí había el típico cine de barrio de sesión continua y bueno, y ahí vamos muchas veces los fines de semana. Entonces ahí empiezas a descubrir el cine cuando eres pequeño. Yo tengo muy clavada en la memoria, la verdad, las películas de Disney y Star Wars, que me acuerdo perfectamente. De ver el Imperio Contraataca, de ver la Guerra de las Galaxias, de ver, bueno, todo ese cine, ¿no? Y, y después, pues soy por edad, pues hijo del videoclub. Entonces, cuando llegó, cuando el primer vídeo que llegó a casa, que lo heredamos de un primo nuestro, aquello fue una fantasía, porque era volver a descubrir películas que habías visto en el cine, más películas de serie B, de serie Z, que realmente las alquilabas por la carátula. Te importaba poco de qué iba la historia. Tú veías esa carátula y decías, yo esta película la quiero ver. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco yo creo, ¿no? La pasión por contar historias, ya sea, me da igual el formato, ¿sabes? Ya sea en una serie, en una película o en un videojuego, me da exactamente igual eso. O en un escenario haciendo un monólogo, ¿no? Pero tus principios fueron como actor. Bueno, yo no me he considerado nunca actor, porque le tengo mucho respeto a la profesión. Y creo que, bueno, que no soy actor. Si me considero algo, es cómico. Y a partir de ahí desarrollas un personaje que tiene que ver más desde dónde tú quieres contar una historia o provocar la risa o la reflexión, ¿no? Por eso cuando he tenido oportunidades de trabajar como actor, ya sea en algún cortometraje o en una serie como Paco y Beba en su momento, o el propio Campamento Flippy, realmente he tenido más oportunidades, he tenido más propuestas y siempre he dicho que no porque no. Lo primero, porque me aburro, para empezar. Y lo segundo, porque realmente, bueno, creo que ser actor es otra cosa, muy diferente a lo que yo pueda llegar a hacer como tal y no considero que ahí tenga ningún don, sinceramente, ni para ese ni para cantar. ¿Y cómo surge la idea de Muchacha Danui? Pues la idea de Muchacha de Nui surge de la cabeza de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Raúl, Julián, Carlos, Chape, etcétera, y que son un grupo de amigos súper talentosos. Yo les conozco en Paramount Comedy cuando ellos estaban haciendo La Hora Chanante, deciden dar el salto a hacer un proyecto nuevo fuera del canal y hacer algo más abierto. Y bueno, tengo la suerte de que Joaquín, que sabía que estaba haciendo videoclips con mi hermano, que le molaba un poco lo que hacíamos, porque a él le gustaba mucho el rap, nosotros hacíamos muchos videoclips de rap y tal, de pronto nos dice, oye, pues mira, estaba hablando con alguna otra productora y tal, pero me molaría hacerlo con vosotros. Y entonces de ahí surge. Entonces eso, fue una época que duró muchos años, muy productivos para las dos partes.
creo que es a día de hoy, que ya ha cumplido, yo que sé, igual 15 o casi 20 años, no me acuerdo, desde que hicimos Muchachada Nui, después Museo Coconut y después retorno a Lilliford. Y en un paréntesis, Monetes del Espacio, que es una serie de animación de Joaquín Reyes para Cartoon Network. La verdad que fue unos años muy buenos porque ellos son muy talentosos. Creo que ofrecieron una manera de hacer humor que no se hacía. Creo que luego hay gente que ha heredado parte de ese espíritu chanante, pero bueno, a mí me gustaría verles seguir haciendo más cosas, ¿no? Es la verdad. Y tuve la suerte de, pues eso, de poder participar durante muchos años en mi rol de productor del talento que tienen todos estos. Claro, pero fuiste productor ejecutivo. ¿Cuál era tu función? Pues realmente, pues poner los mejores medios para que ellos pudieran desarrollar su talento. Es decir, cuando trabajas con gente como Joaquín y con Ernesto, Raúl, compañía, etcétera, que tienen un talento enorme y sobre todo, más que el talento, lo que tienen es una mirada, que es todavía más complejo de tener. Sobre todo en mi caso fue dejarles hacer, entendí cuál era mi rol, que ya era suficiente producirlo, y poner todos los medios para que pudieran desarrollar su creatividad y que la cadena o las cadenas, porque hemos trabajado en varias cadenas con ellos, pues entendieran que su código de humor se basa en unas reglas muy propias y muy personales, pero que era eso lo que habían comprado. Es decir, era sobre todo intentar desde mi rol, pues que ellos se centraran únicamente en la creatividad y pudieran desarrollarse y crecer, ¿no? Y de eso estoy muy orgulloso, porque al final todo el mundo les recuerda y recuerda el humor chanante y menos gente sabe que yo he estado detrás, pero es que quiere decir que he hecho bien mi trabajo, porque al final de lo que se trataba era de darle la proyección a ellos y el foco principal. Pero imagino que a la hora de venderlo, muchas y lo vendiste a Televisión Española. Sí, Muchachada Nui, fui a Televisión Española Pero y imagino que fuiste con un piloto o cómo fue. no, nosotros no fuimos con un piloto, fuimos el director de contenidos en esa época, Javier Pons, les conocía, quería darle un aire nuevo a los contenidos de Televisión Española, sobre todo apoyar mucho la 2, creo que hizo un excelente trabajo y entonces, bueno, fue una manera muy orgánica, es que se resolvió en una comida, como aquel que dice, ¿sabes? Y también fue un acto de confianza de Javier hacia nosotros porque nunca habíamos producido una serie como tal, siempre habíamos hecho anuncios y videoclips, pero no una ficción. Entonces, bueno, gracias a eso también luego hicimos La Hora de José Mota, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que fue una apuesta de Javier Pons, de una televisión española que, que yo creo que también está para eso, para apostar, y bueno, que es la tele pública que a mí me gusta. Y después de eso hiciste Museo Coconut, pero aquí la intención cambia, porque no era ya, es que parecía que era como una sitcom. Bueno, no, no parecía, era una Es una sitcom. sitcom. Era una sitcom. Yo creo que después de muchos años se volvió a hacer una sitcom con público en directo. Nosotros la rodamos con público en directo, había un ensayo general, luego había público, no me acuerdo ahora porque hace mucho tiempo, pero igual había 60 personas en grada, algo así. Y la verdad que fue una experiencia. Yo creo también que forma parte del aprendizaje de todos, es decir, que todo eso. Y era una evolución natural de ellos, el pasar de hacer una serie de sketches a una sitcom que tiene una realización más controlada que una ficción normal, que son pocos sets, tenían el contacto con el público por primera vez estaba asistiendo en directo a ver cómo trabajaban los chanantes. Entonces, bueno, fue muy bonito las 2 temporadas que hicimos. Es decir, a mí se me queda un poco cojo luego, que creo que ojalá ellos ahora tuvieran la oportunidad de desarrollar otro tipo de series, ¿no? Ahora con tanta plataforma y demás, porque
Eso siempre lo digo, pero es un hándicap que ha tenido la comedia en este país, ¿no? Es decir, los cómicos, creo que más allá de ellos, hay gente con muchísimo talento para la escritura y para la comedia, pero que nunca ha tenido la oportunidad de poder tener espacio en ficción, porque en España se ha maltratado mucho la comedia. Es curioso, no es un país que ama la comedia, pero que a la vez en las teles, sobre todo en las cadenas lineales, no había una apuesta por hacer series de 22 minutos como en Estados Unidos, de donde han tenido la oportunidad tantos actores y actrices cómicos como cómicos y cómicas, ¿no? Para desarrollarse, crecer, evolucionar, ¿no? Y tener una carrera. Aquí yo creo que ha sido un poco que putada, coitus interruptus, porque hubo una generación de cómicos enorme, enorme, y que se han quedado para mí con carreras diluidas, porque no han tenido esa oportunidad realmente. Yo veo una cosa, ¿vale? Que tanto Telecinco Antena 3 directamente quieren hacer una comedia, pero es que ellos mismos no saben ni qué comedia quieren. Y si una Bueno, comedia, yo parece no, que quieren una comedia blanca. Lo no, digo, yo creo que a mí eso no me preocupa. Es decir, yo creo que la comedia blanca es maravillosa. Buster Keaton es maravilloso. Charlotte es maravilloso. Es decir, dentro de la comedia blanca también puede tener mucha enjundia y puede tener mucha ironía. Es decir, que yo creo que el problema no es tanto el tipo de comedia, porque no todo puede ser South Park, por poner un ejemplo, o Padre de Familia. Creo que tiene que haber de todo. Pero, por ejemplo, para mí La que se avecina es una de las mejores series de este país. Creo que funciona lo que hace Laura y Alberto es una barbaridad, es decir, 70 minutos, el manejo del tempo, de la comedia, de los sketches es increíble y, y me parece una comedia igual de buena e igual de válida que Seinfeld, que tiene otros códigos, otros tempos, porque son otros códigos y otros tempos. Pero para mí es igual de válida. Por eso te digo que a mí lo de... Yo creo que lo que no ha habido nunca por ninguna cadena lineal, ni llámese a tres Media, Mediaset o Radio Televisión Española, me da exactamente igual, es una apuesta por creerse que en este país los cómicos podían hacer sitcoms. Es decir, un cómico podía elevarse a una categoría muy superior, como puede pasar en países anglosajones o en Estados Unidos o en el mismo Alemania, donde los cómicos son una parte importante de la industria. y para tú querer levantar un proyecto, ¿sí o no? Tan importante es tener un dossier. Pues a ver, yo creo que lo importante es tener una buena idea. Esa es la realidad, es tener una buena idea, es rodearte de un equipo cuando lo presentas que tenga experiencia, que sepa hacer las cosas y que dé esa confianza al comprador, porque al final trabajas para alguien. Y bueno, y sí, tienes que tener un documento de venta o un falso tráiler, que cada uno vende de una manera diferente. Y también, ¿cómo nace eso de ser guionista de serie de televisión? ¿Cómo te lanzaste? Si es que en mi caso yo soy un caso, pues, caso atípico, porque no me considero tampoco un guionista de series de televisión. Es decir, realmente escribo, pero porque no me dedico a ello. Es decir, escribo de vez en cuando, escribo cuando me apetece o cuando creo que puedo aportar algo. En mi caso yo soy un caso extraño dentro de la industria, realmente, porque a mí lo que me gusta es contar historias, levantar proyectos y cuando he participado como cómico en programas, pues sí, me ha gustado siempre escribirme lo mío, para bien o para mal. Y hay series que sí que he creado y en algunas le han escrito luego unos guionistas y otras series que sí que he creado y he participado de manera más activa dentro del guión. Pero es una cosa que tienes que sentir dentro, que sí que... Porque no es de lo que vivo. Es decir, es porque realmente digo, ojo, esta historia me gusta y creo que puedo sumar. Si no, me dedico a producirla y que la escriban otros y me parece maravilloso. Es decir, que, por ejemplo, la última que he hecho, La Ley del Mar, la han escrito Tatiana Rodríguez y Víctor Pedreira y han hecho un guión maravilloso que yo no hubiera sido capaz de escribir ese estilo de narrativa. Esa es la verdad. Pero
¿Y qué cualidades tienen que tener un guionista? Pues hombre, yo creo que sobre todo tiene que saber escribir y tiene que haber vivido, eh, tiene que, tiene que escuchar, tiene que pasar por un montón de procesos de equipos de escritura, tiene que estar en la calle, tiene que saber cómo habla la gente, cómo hablan sus personajes, tiene que leer, tiene que tener cultura audiovisual, tiene que tener un montón de cosas, pero sobre todo tiene que tener una historia que contar y sobre todo desde un sitio. ¿Y utiliza algún tipo de tipología, de metodología? En mi caso no, es que en mi caso es lo que te digo, Los es decir tres que... actos, Pero, Sci-Fi, pero- pero- Brainider. pero- pero es que probablemente estás hablando con alguien que es autodidacta y anárquico. Vale. Entonces, en mi caso, no, te diría, probablemente hablas con Javier Reguilón, que es un guionista que admiro, o hablas con Tatiana Rodríguez, o hablas con tal, ellos son guionistas profesionales, ellos tienen una metodología, ellos han hecho esto, aquello, lo demás allá. En mi caso, en mi caso es lo que te digo, yo es que soy autodidacta anárquico. Entonces mi cabeza funciona de otra manera, esa es la realidad, para bien y para mal. Pero me imagino que antes de escribir intentas tener primero una estructura. Sí, es decir, que sí, es decir, yo tomo notas, tengo una estructura, es decir, más o menos me hago el cuento de lo que quiero contar, yo desarrollo argumentos larguísimos, de 10 páginas, de 11 páginas. No, yo no trabajo con escaletas, por ejemplo, directamente de argumento paso a dialogar. Y entonces cuando es un proyecto en el que yo estoy involucrado directamente, es decir, que voy a formar parte de la escritura, eh, pues eso, pues no utilizamos escaletas. Es decir, que prefiero tener un argumento de 10, 11 páginas, que es una locura, pero al final cuando lo tienes, para mí es mucho más práctico porque por mi manera de pensar lo entiendo mejor y para mí es mucho más rápido luego porque paso a dialogar. El proceso es otro, obviamente. El proceso el que hace la gente es, no, hago una sinopsis corta, luego hago una escaleta, luego paso a dialogar o hago un argumento corto, largo, etcétera. Pues es lo que te digo, es que, a ver, lo que ha tenido siempre es que yo he trabajado siempre para mí. Entonces, yo he desarrollado mi fórmula y ya está mi modelo. Pues otra gente desarrollará otras y hay equipos que, que lo que yo hago pues les parece una locura y dice, joder, tío, es que argumentos de 11 páginas. Tal, ¿no te vale una escaleta? No, es decir, pero me vale, si, es decir, si yo no estoy, sí, si yo estoy, no, es diferente por eso. Es decir, que yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, como dicen, y todos los métodos son buenos, ¿sabes? Esa es la realidad. Y cuando tienes una Biblia, ¿qué es lo más importante para ahora para conseguir una preventa? Es que, es que es que para conseguir una preventa, eh, es que realmente tú tienes que tener un documento de venta bien armado, con toda la Biblia, con una sinopsis de temporada, tienes que tener un modelo de negocio, tienes que llevar parte del proyecto empaquetado, tienes que saber si vas a una telelineal, a adquisiciones de una plataforma original. Es decir, al final es un oficio realmente el ser productor. Es decir, no es únicamente, mira, tengo esta idea, tengo tal, ¿no? Eso está bien para una fase, para la fase 2 o fase 3 pues tienes que ir completándolo y metiéndole capas a eso hasta que realmente se convierta en un producto comercial con viabilidad para, bueno, pues eso, para venderlo, porque al final nos dedicamos a vender. Es decir, eso es lo que nos dedicamos. Y tan importante la serie tiene carta de compromiso de actores importantes. A ver, es importante, pero siempre y cuando digas la verdad. Exactamente. Es decir, porque, es decir, que realmente ese actor o actriz tú lo hayas cerrado de verdad. Y bueno, y luego, pero luego tiene que cuadrar todo, tiene que cuadrar las fechas, tiene que cuadrar rodaje, tiene que cuadrar un montón de cosas. Ayuda, sí, es mejor tenerla que no tenerla, sí, es mejor tenerla que no tenerla, obviamente, sin duda. Y también creo que es importante, antes de ir a vender a una televisión o cualquier sitio, más o menos saber cuál es la línea editorial de ellos. Bueno, claro, sí, al final todo eso te da la experiencia y el hablar con uno, el hablar con otro y qué están buscando ahora y qué no, o adelantarte al mercado, a las tendencias. Pues yo digo que al final es formar parte de la industria.
Esa es la realidad, es decir, al final ser productor es eso, que es lo que yo considero que soy, sobre todo. Si me considero algo, si acaso es eso. Vamos, que lo que más te gusta es levantar proyectos. Sí, sí, es decir, pero proyectos que me gusten, que me gusten. Es decir, no tengo una productora ni he tenido productoras para hacer cosas. He tenido una productora para hacer proyectos que me gustaban por diferentes razones, pero me gustaba. Y después has trabajado en series como Novice, Baba FC, que fueron vendidas para Latinoamérica. ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar fuera de España? Pues surge porque en esa época formaba parte del grupo MediaPro. eh, Me trasladaron a Latinoamérica, surgió la oportunidad de desarrollar una serie, se llama Nubis, con Alba Lucío. La vendimos a Nickelodeon y luego después yo desarrollé otra que se llamaba Las Bravas, que se vendió a HBO Max y ya está. Es decir, que la oportunidad surgió trabajando. Pero estuviste ahí metido también como productor. No, ahí fue como creador en las dos series. Y imagino cuánto tiempo tarda en, en crearla y hacer la Biblia de un proyecto. Pues no sé, depende, depende, depende. A lo mejor tardas un mes o tardas tres o tardas 4 años. Es que depende. Y Depende de cada uno, depende del nivel de exigencia que tengas. Yo la verdad es que a mí, no sé, es decir, que esos proyectos en concreto, pues yo creo que igual fueron, no sé, 2 meses, 3 meses de trabajo o algo así. Y imagino que cuando hace una serie trabaja con más guionistas. Sí, claro. Sí, bueno, siempre trabajo con más guionistas. No hago nada solo. Y como te digo, hay series que aunque yo haya creado la idea, la han escrito otros y yo no he hecho nada del proceso de escritura. Entonces, y en las que he creado yo y he formado parte del equipo de escritura siempre ha sido con más equipo. Yo nunca he hecho una serie eh, solo. Y cuando has hecho una serie de televisión, imagino que te marcan unos tiempos de entrega, Sí, de bueno, guión. pero sí, sí, bueno, pero son tiempos normales, son tiempos profesionales. Es decir, que todo el mundo es consciente de lo que se tarda en hacer las cosas. Luego están las revisiones de cadena. Es decir, al final es un proceso largo. Hacer una serie, desde que si va todo muy bien, que suele ser nunca, pues fácil desde que tú tienes la idea y la presentas hasta que se estrena, pueden ser 2 años de tu vida. ¿Y existe mercado de serie de televisión? Como Sí, acá claro. en Berlín. Sí, sí, claro, sí, eso llevan toda la vida, sí. Cannes, Berlín, Cancún, MIP, todos esos mercados, sí. Sí, son de industria, son de industria, son de ¿Y industria. ha ido alguna vez? Sí, sí, he ido muchas. ¿Y qué Y tal? por aquí están bien. Sobre todo tienes reuniones con gente que no sueles ver habitualmente y siempre es interesante ver también qué están haciendo en otros países y compartir experiencias. Imagino cuando va con una agenda o cómo. Sí, claro, sí, sí, vas con una agenda y luego con otra gente pues, que te vas encontrando allí y aprovechas para tomarte algo con ellos o quedar para, oye, saludarte y ya hablas otro día o dentro de un tiempo por Zoom, por Teams o como sea. Y háblanos de la serie La Ley del Mar. Que Pues ¿cuándo se además, estrena? ¿Se ha estrenado o todavía no? sí, ya se ha estrenado, O sí, sea, sí. Sí, está en televisión española, en RTV Play, también está en Netflix y la verdad fue el estreno más visto de Radio Televisión Española de todo el 2023 y lo que llevamos del 24. En Netflix también estuvo las 2 primeras semanas en el top 10, entre el 2 y el 7. Y la verdad que muy contentos con el resultado del proyecto. pues aquí te doy toda la felicidad del mundo y enhorabuena. Muchas gracias, nada, Y que la veas cuando tengas hueco. ya veré, ya te contaré. ¿Y cómo surge la oportunidad de ser colaborador en El Hormiguero?
Bueno, pues lo mismo, porque estaba trabajando, organizaba un festival de cine en Peñíscola, le di un premio al equipo de No Somos Nadie. Pablo me dijo que por qué no colaboraba con ellos en el programa de radio. Estuve colaborando un día a la semana, surgió hacer el programa. Pablo me ofreció que por qué no por formaba parte, le dije que sí y ya está. Y entonces miramos ahí un poco cuál podría ser mi rol, desarrollamos lo de la ciencia y tal, que era una idea que ya tenía Pablo, yo le di forma al personaje y a la intención y al modo de hacerla y ahí estuve como, no sé si fueron 4 años o 5 años, no sé, lo que estuve. Y bien, fue esa la experiencia. Y a raíz de ese personaje surge la idea de la película, Campamento Bueno, Flippy. realmente el personaje era un personaje que llevaba diciendo ya más de 10 años, desde la época de Paramount Comedy. Entonces, un personaje ya existía como tal. La película surge porque, bueno, surge la oportunidad de hacer una película distribuida por Buenavista y en ese momento yo la manta a cabeza y digo, bueno, pues vamos a hacer una peli a ver qué tal sale. E hicimos Campamento Flippy y eso. Y bueno, fue una experiencia buena, es decir, que más allá de los resultados económicos, para mí, bueno, fue una lección de cómo hacer cine y también una lección de humildad sobre cómo enfrentarte a un proyecto y a un medio que desconocía. Imagino que es totalmente a la serie de televisión. Bueno, es diferente, son otros códigos y es Pronto. otro modelo de negocio completamente A ver, diferente, sobre todo. Sobre todo es otro modelo de negocio diferente. en televisión va mucho más rápido, mientras que en cine no sabe cuándo se va a levantar el proyecto. Sí, bueno, pero en mi caso el problema no era cuándo se iba a levantar, que no era ese problema, sino fueron más entender la logística del modelo de negocio, Vale. cómo funciona el cine y diferentes de la televisión. No fue un problema de dinero, de que, no. De hecho, la peli la levantamos en 6 meses. O sea, felicidades. Sí. Y para terminar. Cuéntame. Ah, bueno, espérate. Tengo una curiosidad que ahora me he acordado. Hiciste un musical de Bildea. Me quedé con los derechos para España de Villet, sí. Y ¿Y qué pasó? ¿Lo hiciste o no lo hiciste o cómo qué pasó? pues al final fue un musical que no pude acabar de levantar porque había perdido mucha pasta con el tema del cine y no pude acabar de levantar la financiación y acabamos haciendo con Chemi y tal un par de representaciones por hacerlo en el nuevo Alcalá, pero sí, es un proyecto que coincidió en un momento de mi vida que no podía invertir más dinero. Y así que sí, se hizo, se llegó a hacer en Madrid, pero no pude levantar la producción. Una pena. ¿Y en el futuro lo veremos? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé, no lo sé, no lo sé, sinceramente. No lo sé, no lo sé. Hombre, lo que tengo claro es que a mí no es que no, lo que me apasiona no es hacer televisión o cine y tal, sino es contar historias y tratar de divertirme. Entonces, el próximo proyecto puede ser de nuevo una peli, que me apetece volver a meter en el mundo del cine, puede ser una obra de teatro o puede ser un cómic. Es decir, que es encontrar una historia y entender cuál es el mejor formato para poder contarla. ¿Y te costó mucho conseguir los derechos Que sí, me costó de mucho Bildea? económicamente No, o... sino averiguar quién lo tenía, etcétera. No, eso es fácil. Sí, eso es fácil. Tú al final te metes en un listado de que hay y tal y a ver, Broadway, estas obras de teatro, Broadway y tal, que la hace, que la distribuye, te pones en contacto con ellos y al final, como todo en la vida, casi todo, es un tema de dinero, de una negociación. Así que eso... Y era una obra alternativa que funcionó muy bien en el Broadway en Estados Unidos, también funcionó bastante bien en Canadá y yo creía que Madrid tenía un espacio para poder tener su Gran Vía y poder hacer este tipo de historias. Pero ya te digo, coincidió en un momento en el que venía un poco quebrado de Campamento Flippy y no pude meter el dinero que requería para poder levantar el musical. Así que bueno, sí, una espinita.
Pues a ver si lo podemos ver en el futuro. Y te quería hacer una pregunta. ¿Crees que a la hora de levantar un proyecto lo más importante es tener una buena historia? Yo es que creo que sin una buena historia no hay nada más. No hay nada, ¿sabes? No hay Mm. más. No, es decir, es que creo que si no tienes una buena historia, por lo menos para ti, porque todo es muy relativo. Si tú no te la crees esa buena historia, da igual que tengas a Pepe o a Pepa, ¿sabes? Es que va a dar igual. Así que yo creo que lo primero es armar la casa bueno, por los cimientos. Y los cimientos son una buena historia. Y a partir de una buena historia empiezas a sumar porque empiezas a encandilar a los actores, actrices, directores, guionistas, etcétera, y empiezas a darle forma a lo que acabará siendo, si va todo bien, pues un proyecto que un día acabas viendo en una pantalla. Y para terminar, ¿qué consejo daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al cine, tanto a la creación de guiones o a la producción? Pues yo creo que sean valientes, es decir, que sean valientes y que tengan una mirada propia. Es decir, da igual que la historia ya la haya visto, es desde donde me la estás contando tú. Entonces, para mí es importante tener una mirada y una forma de contar las cosas, ya sea a través de la palabra o ya sea a través de la imagen. Pero eso es lo que les diría. Pues desde aquí te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación No, a ti, de verdad, muchas gracias. y haber compartido con todos nosotros tu pasión por el cine. Venga, pues muchísimas gracias y nada, deseando verlo cuando lo cuelgues. Un abrazo a todos los espectadores tuyos, Fran. Gracias. Pues muchísimas gracias.